Ahora sí. Ya está. ¿Lo ven, no? Ya. Miren, ahí tenemos la información que hemos estado desarrollando de la cultura chaví que hemos estado viendo hace unos minutos. ¿Ya? ¿No? Ahí dice, vamos a pedir, a ver, a sus compañeras que lea, a ver. A ver. Charis, a ver, léenos esta primera parte donde dice de los templos que había en el horizonte temprano. A ver, ¿te escuchamos, Charis? De los templos que había en el horizonte temprano, uno adquirió un gran prestigio, el templo de Chavín de Huántar. Chavín o Chavín de Huántar es un pueblo serrano, 3.200 metros sobre nivel del mar, que se encuentra en la falda oriental de la Cordillera Blanca, provincia de Huari, callejón de Conchudos, bañado por los ríos Mosna y Huacheca, departamento de Ancash. A ver, sigue. Sigue. Cuenta la historia que hacia el siglo X1 16. 16 ya. Fue visitado por el cronista español Cieza de León, mas no le prestó mayor importancia. Luego es visitado por Antonio Raimondi en el siglo 19. 19, a quien debemos el conocimiento de la estela de Raimondi. Sin embargo, a quien podemos considerar el verdadero descubridor de Chavín es el arqueólogo peruano Julio César Pello en 1919. Muy bien, entonces ahí tenemos datos y miren acá hay una línea de tiempo, esto es importante, vean ya, es una línea de tiempo que compara la cultura chaví con lo que pasaba en Europa, en Asia y en África en esa época. Miren, la línea de tiempo, en la parte inferior dice que la cultura chaví se desarrolló en el año 1200 hasta el año 300 antes de Cristo, porque cuando es antes de Cristo se cuenta de manera descendente, de mayor a menor, ¿ya? Por eso está así, ¿ya? En esa época se desarrolla la cultura chaví. Y más o menos en esa misma época, en otros continentes se desarrolló la cultura china, y en Europa aparece Grecia, ¿no? Y se funda Roma, y en África se funda Cartago. Mira, es una comparación de qué ocurría en África y en Europa cuando acá en América o en el territorio peruano surgía la cultura chaví. Acá tenemos, siguiendo con los datos, ¿no? Su extensión. Llegó hasta el norte por el río Tumbes en Cajamarca, por el sur hasta el río Grande en Ica y Ayacucho, por el este al río Marañón, naciente del Guayaga, y por el oeste hasta el Océano Pacífico. Estas eran sus fronteras, ¿no? Chavín entonces comprendió la costa, la sierra y parte de la ceja de selva. ¿Ya? Hasta la selva incluso llegó la cultura chavín. ¿Qué más vemos acá? El centro más importante de Chavín es, acá está de rojo, Chavín de Huántar, o el templo o castillo de Chavín. Y acá tenemos un mapa donde está sombreado todo lo que abarcó la cultura chavín. La cultura chavín abarcó todo este territorio que vemos acá, sombreado en el mapa del Perú. Se desarrolló a través, ¿no? de la cosecha del maíz, ¿no? Y del desarrollo artesanal. Políticamente era un estado teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Que era gobernado por los reyes sacerdotales, ¿no? Por los sacerdotes del templo. Y aparecen tres clases sociales. La más importante, los sacerdotes. En segundo lugar, la nobleza. Y en tercer lugar, los campesinos. ¿Ya? Estos datos nos van a ayudar a desarrollar la práctica. ¿Ya? Entonces, empezamos. ¿Ya? Miren acá, los quiero ver. A ver, vamos acá para poder verlos mientras comparto la pantalla. Ya, miren chicos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como ya la mayoría tiene la práctica, entonces van a pegar esas dos prácticas en el cuaderno, o en dos caras, ¿no? Y en la tercera cara, ahorita, en la tercera cara, van a dejar dos caras para pegar esas prácticas. En la tercera cara, ahorita todos me ponen desarrollo de la práctica, y vamos a empezar a resolverlo. Tercera cara,
ponen desarrollo de la práctica. ¿Ya? Desarrollo de la práctica. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿por qué dejan dos caras, profesor? Porque en esas dos caras vas a pegar estas dos hojas que estamos viendo, estas dos prácticas. En la tercera vas a poner desarrollo de la práctica y vamos a desarrollar esto que estamos viendo acá. ¿Ya? Esta tarea, ¿ya? A ver, voy a pedir votación. Vamos a ver, hoy estoy de buen humor. A ver, ¿quiénes votan? ¿Quiénes votan para que yo les resuelva toda la práctica? O solamente les resuelvo la mitad. O les resuelvo la mitad o les resuelvo todo. Primera pregunta. Profesor, ¿Quiénes votan para que yo ayude a resolver solo la mitad? Uy, Renzo. Renzo votó. ¿Quién es solo la mitad? ¿Quiénes votan para que les ayude a resolver todo? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes votan para que les ayude a resolver todo? A ver, Julio, Yadira. Renzo está votando de nuevo. Por acá veo la mano de Fara. Julio, muy bien. Y Alexander no sé dónde está. Dustin también. Dustin no lo veo a Dustin. Dustin no quiere que resuelvan. Muy bien, vamos a empezar a resolver, chicos, ¿ya? Porque yo me había comprometido. Vamos a empezar a resolver. Jeremy también ya veo que levantó la mano. Muy bien, entonces, la primera pregunta, ¿se ve la práctica ahorita en la pizarra, en la pantalla? ¿Se ven las preguntas? Respondan. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien, entonces, tercera cara, por el desarrollo de la práctica, pon el número 1. De frente vamos a poner la respuesta, ya no vamos a copiar de nuevo la pregunta. La pregunta 1 dice, ¿quién descubrió Chavín y cuándo? Entonces, respuesta, 1, respuesta. Fue descubierta por Julio César Tello. Estoy resolviendo. Rodas, ¿a dónde has ido? A ver, fue descubierta por Julio César Tello. A ver, Alexander, estoy dictando ya. Fue descubierta por Julio César Tello en el año 1919. En el año 1919. ¿Ya? Vuelvo a repetir la respuesta. Fue descubierta por Julio César Tello en el año 1919. Alexander, ¿por qué no estás haciendo? Alexander, cuéntame, ¿qué pasó? Alexander, ¿me escuchas? sí, profesor, nada. ¿Por qué no estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿O vas a tipear recién? Copiando la pregunta. Ay. Listo. Pasamos a la pregunta número 2. Pregunta 2 dice, importancia del templo de Chavín de Huanta. Y lo he explicado en clase, pero lo vamos a volver a decir, ¿ya? 2 pones. Número 2, y la respuesta es, el templo de Chavín era muy importante. A ver, escriban. El templo de Chavín era muy importante. El templo de Chavín era muy importante para el desarrollo político, coma, social, para el desarrollo político, coma, social y religioso. Político, social y religioso de los Chavín. Político, social y religioso de los Chavín. ¿Ya?
y religioso de los Chavín. Punto y coma. Punto y coma. En el templo vivían los sacerdotes. En el templo vivían los sacerdotes. En el templo vivían los sacerdotes. Y es donde se realizaban en el templo vivían los sacerdotes y es donde se realizaban los sacrificios. Y es donde se realizaban los sacrificios a los dioses. ¿Ya? Y es donde se realizaban los sacrificios a los dioses. Donde se realizaban los sacrificios a los dioses. A ver, chicos, por favor, pues tienen que estar más atentos. A ver, yo digo la respuesta, pero es lo que sale de mi cabeza. Entonces, ahorita que yo vuelva a repetir todo, no me voy a acordar cómo lo dije. ¿Ya? Tienen que estar atentos, así que voy a pedir, a ver, Charis, ayúdame. ¿Cómo lo dicté? ¿Puedes leer la respuesta de la 2? Porque no me acuerdo cómo lo dije. De repente lo digo de otra manera. A ver, ¿puedes leerlo despacio para que tus dos compañeros lo copien, por favor? La respuesta de la 2. El templo Chavín era muy importante para el desarrollo político, social y religioso de los Chavín. En el templo vivían los sacerdotes y es donde se realizaban los sacrificios a los dioses. Muy bien, gracias. Ya, ahora sí, a ver, Aarón y Alexander. Yo no sé qué pasa con ustedes, ¿ya? Tienen que ser más rápidos. Ahí está. Ahora, en todo caso, esto también va a estar grabado, así que tú lo puedes revisar después de la grabación y lo puedes volverlo a copiar. Pero la idea es que no se atrasen. No entiendo por qué se atrasan. Yo repito y repito. A ver, es que hay cosas que salen de mi cabeza. Disculpen, hay cosas que salen de mi cabeza y a veces yo no lo voy a... de repente te digo diferente. ¿Ya? Entonces, tienen que estar atentos, por favor. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿qué clases sociales hay en Chavín? ¿Ya? ¿Qué clases sociales hay en Chavín? Acá están, mira. Acá están las 3 clases sociales que hay en Chavín. Lo estoy poniendo ahí sombreado. ¿Ya? Entonces ponen 3. Las clases sociales son, y copian estas 3 clases sociales que están acá en la pantalla. Ponen número 3. Las clases sociales son... Y de ahí copian acá, estos 3 que está sombreado, que se ve en la pantalla. A ver, 2 minutos para eso. 2 minutos para eso. Repito, pregunta número 3. Las clases sociales son, 2 puntos, y ponen sacerdotes. Luego, en segundo lugar, nobleza, que es la casta guerrera. Y en tercer lugar, los campesinos que vivían organizados en áreas. ¿Ya? A ver, a copiar eso. Esa es la respuesta de la 3. Esa es la respuesta de la pregunta 3. ¿Ya está? Esa es la respuesta de la 3. Voy a dar un minuto más y de ahí pasamos a la 4, ¿ya? Bien. Ahí tenemos la respuesta de la pregunta 3. Está sombreado. Muy bien, chicos, ¿listo? Para pasar a la 4. Charis ya acabó ya. A ver, Jeremy también ya acabó. Yadira, ¿listo? Para pasar a la 4, Yadira. Ya, muy bien. Entonces,
Todos ponemos pregunta 4. Dice la 4, ¿qué es la teocracia? Facilito. Respuesta. 4, respuesta. La teocracia es el gobierno dirigido. A ver, estoy dando la respuesta de la 4. La teocracia es el gobierno dirigido por los sacerdotes. La teocracia es el gobierno dirigido por los sacerdotes. ¿Ya? Dirigido por los sacerdotes. ¿Listo? Es el gobierno dirigido por los sacerdotes. Muy bien. Paso a la siguiente pregunta. Paso a la siguiente pregunta. 5. ¿Quiénes visitaron Chavín antes que Julio César Tello? A ver, ahí nos dan, 2 nombres nos dan, ¿no? De los personajes que visitaron Chavín, ¿no? ¿no? Pero antes, entonces, ¿quiénes son? Respuesta. Fue visitado por Cieza de León. Cieza, la primera con C y la segunda con Z. Cieza. A ver, fue visitado por Cieza de León, ya, como lo tenemos acá, miren. Acá está, ¿ves? Cieza de León. Fue visitado por Cieza de León en el siglo XVI. ¿Ya? Por Cieza de León en el siglo XVI. En el siglo XVI. ¿Ya? Y por Antonio Raimondi en el siglo XIX. Y por Antonio Raimondi en el siglo XIX. Y por Antonio Raimondi en el siglo XIX. ¿Ya está? Muy bien. Ahora nos vamos, chicos, a la pregunta número 6. ¿Cuál es la ubicación geográfica de Chavín? Qué fácil, ¿no? Ponemos respuesta. Chavín se ubica en el departamento de Ancash. Chavín se ubica en el departamento de Ancash. Chavín se ubica en el departamento de Ancash, en la provincia de Huari. En la provincia de Huari. En la provincia de Huari. Avísenme cuando ya estén ahí. En el departamento de Ancash, en la provincia de Huari, a orillas de los ríos. A orillas de los ríos Mosna, a orillas de los ríos Mosna y Huachexa. A orillas de los ríos Mosna y Huachexa. A orillas de los ríos Mosna y Huachexa. Muy bien, y nos falta la última pregunta. Pregunta número 7 nos dice, ¿qué importancia tiene la cultura chavín? A ver,
Escriban, respuesta de las 7. Es muy importante. 7. Es muy importante. Es muy importante porque es considerada la cultura matriz. Es muy importante porque es considerada la cultura matriz o cultura madre, la cultura matriz o cultura madre o cultura madre de todas las culturas peruanas. Es considerada la cultura matriz o cultura madre de todas las culturas peruanas. De todas las culturas peruanas. ¿Ya? De todas las culturas peruanas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, miren chicos, tenemos desarrollado ahí ya las 7 preguntas. Ya, a ver, voy a salir de la práctica. Ya, muy bien. Entonces, miren, ya tenemos desarrolladas todas las 7 preguntas. Entonces, miren, para ti va a ser muy fácil ahora el poder enviarme esta tarea, ya está resuelta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.